4924-8387. Fútbol 5, fútbol 7, fútbol 8. Todas las canchas en un solo número. 4924-8387. ¿Buscás cancha para jugar fútbol con amigos? 4924-8387. Siendo las 15:33, vamos a dar comienzo a la última parte con las conversaciones acá con Alberto, que estábamos en la cuestión de la propaganda. Ajá. Si continuamos por ahí. Continuamos por ahí. Vos nos habías dicho que unos minutos más ibas a hacer, por ejemplo, okay, dale. Para desarrollar ¿qué? Científica América, esta revista muy famosa americana, en 1920 indicaba respecto del término propaganda lo siguiente: no hay otra palabra en lengua inglesa cuyo significado haya padecido una deformación tan triste como la palabra propaganda. El cambio ocurrido sobre todo durante la última guerra fue cuando el término cobró un aspecto resueltamente siniestro. Scientific American ubicaba que la guerra, un efecto de la Primera Guerra Mundial, era a nivel del lenguaje y de las consecuencias subjetivas que tiene el lenguaje, la modificación del término propaganda y publicidad y la aparición de su carácter más siniestro. Avancemos un poco más. Una de las cuestiones siniestras de la propaganda es que en 1920, cuando más o menos solo existía en parte la radio y había un gran tiraje de periódicos, la propaganda estaba dirigida hacia un hecho elemental. Yo soy vendedor y les pedí a ustedes, compradores, que por favor, por ejemplo, compraran un piano. El carácter siniestro que señala Scientific American y que pone a jugar Edward Niles, el inventor de las relaciones públicas y de la noción de opinión pública, y que además estaba relacionado con la familia de Freud, y que construye este libro, Propaganda: cómo manipular la opinión en la democracia, a partir, entre otras cosas, de cuestiones del psicoanálisis. ¿Cuál es el aspecto siniestro? Se ve en este cuestión. Había una propaganda, una publicidad que te solicitaba que por favor compraras el periódico. Lo digo, por favor, estoy exagerando. Que compraras un piano, que compraras una cocina. De pronto aparece lo siniestro. Lo siniestro tiene un componente familiar. Todo lo siniestro siempre es familiar. Todo lo familiar es siniestro, en cierto sentido. Bueno, por lo menos así lo era en la lengua en la que Freud inventó el psicoanálisis. El cambio se da en lo siguiente: es el comprador el que le empieza a pedir al vendedor que por favor le venda tal producto. Entonces se trata de estudiar cómo se da ese cambio, donde antes el vendedor pedía que le compraran su producto y ahora es el comprador el que pide por favor saciar su... el debate que ustedes tienen con la colección de cochecitos y de revistas que le llegan a los puestos de periódico. Pero puede ser, no sé, se me ocurre ahora y muy rápido pisando tu descripción, como que esa propaganda que ese vendedor que le pedía al público estaba orientado, indudablemente. Entonces surtió el efecto del pedido del vendedor. Después yo fui a decirle, che, dame que necesito el piano, la naranja o el zapato, qué sé yo. O sea, cuando la publicidad se me internaliza, me genera la necesidad. Entonces yo la voy a pedir. Claro. Tú diste en el clavo. Por eso justamente se me ocurría indicar que en las obras de Freud
se localizan en varios lugares como Freud llama la atención sobre el componente que vos llamás internalizar, yo llamaría de generar, instituir, instalar una subjetividad a cargo de la propaganda y de la publicidad. Ya Freud en varios lugares menciona casos, pero donde me parece que es todavía muy interesante es por ejemplo, en 1926 escribe: puesto que he abandonado mi práctica en Viena y he limitado mi actividad al tratamiento a un número muy pequeño de extranjeros, porque eran los que en ese momento le podían pagar bien, espero que este anuncio no me atraiga ninguna acusación por propaganda ilícita contraria al gremio médico. Digo, esta es una referencia a la propaganda, digamos, si ustedes quieren, todavía inocente, pero en la interpretación de los sueños, en algunos de sus casos muy famosos, aparece el impacto subjetivante. O sea, la publicidad te genera algo en tu interior que permite que la publicidad te oriente. Yo creo que es un aspecto que en general en los debates sobre cómo, esto que se dice comúnmente y lo hemos dicho aquí, cómo se manipula la cabeza de la gente, se pierde de lado que para qué van a manipular las cabezas de la gente si ya la construimos, para que, por ejemplo, soliciten lo que necesitan es darnos nuevos espejitos de colores. O sea, una vez que adquiero el zapato, la naranja y el piano, luego vienen por más cosas. Después necesito el auto, la cocina, cuanto más pomposo mejor. Y ya empieza ahí una cuestión de hedonismo, ya empiezan a manejarse atrás del logro de la publicidad las cuestiones personales. Te hago una sugerencia. Para que trabajemos con la subjetividad, hay que salirse de la idea de lo que está delante y lo que está por detrás, la superficie, todo está en la superficie. Sí, eso ya lo hablamos la vez pasada. Porque si no, nos colocamos nosotros en una posición de saber lo que nosotros conocemos, la profundidad de la gente que la gente no conoce. Entonces quería traer un ejemplo que antes de pasar a otra cosa, todavía mucho más impactante, que es Lacan estudió en su tesis como psiquiatra un caso, el caso de Aimée, una mujer que tuvo una serie de acontecimientos en su vida, en parte organizados a partir de que ella tenía la idea de que había un complot para matar a su hijo. Entonces Lacan dice, se pregunta por qué Aimée de pronto elige determinadas formas de vivir o de manifestar lo que era calificado como delirio paranoico. ¿Por qué? Lacan se empieza a interrogar de dónde surgen estas cuestiones. Y de pronto él descubre que Aimée solía concurrir y seguir las consultas de un señor que hacía la práctica del horóscopo y que estaba en contacto con ese señor gracias a la libre propaganda que había en todos los periódicos disponibles de la zona donde Aimée vivía. Y usted diría, bueno, pero eso es demasiado general. No, pero había una cuestión más importante. Ella empieza a dirigirle cartas a uno de estos hacedores del horóscopo, quien le anuncia, otra vez, se pone en contacto gracias a la propaganda con él, que una mujer rubia desempeñaría un papel muy importante en su vida como fuente de desgracias. A partir de allí se afirma, se construye, tiene más amplitud la idea de que había un daño en contra de ella o en contra de alguien muy querido por ella, por ejemplo, su hijo. Un día, Aimée, hablando con Lacan en el hospital donde ella estaba internada, le indica que había visto y había quedado muy impactada
por una propaganda de la guerra contra la tuberculosis, donde aparecía la imagen de un niño que estaba siendo amenazado por una espada. Le repito, ella tenía la idea de que su hijo estaba siendo amenazado o que podía ser víctima de un complot para matarlo. Y de pronto queda sometida, queda internalizada, le llega una publicidad de la guerra contra la tuberculosis que estaba organizada por una espada que amenazaba la vida de un niño. Y dice que algunos meses después ella comprendió que el dibujo de ese cartel de la propaganda antituberculosis apuntaba al destino de su hijo y que le estaba dirigido a ella. Ustedes dirán, claro, pero esta es una loca. Claro, está internada en un hospital psiquiátrico. ¿Podemos confiar en algo así? No, por supuesto, los locos tienen que estar lejos de nosotros. Pero ¿cómo es que muchos de nosotros vamos, no sé, al restaurante de acá a la vuelta, y hay uno de nosotros que en lugar de decir yo quiero refresco, dice yo quiero coca? O Coca Light. Y otros al lado de él hasta dicen el tipo de cerveza que quieren, mencionando una determinada marca de la cerveza. Exactamente. No, quiero una cerveza. Pero si nosotros estamos libres, no estamos en un hospital psiquiátrico. No dicen nuestros familiares que andemos demasiado paranoicos, nos creen hasta normales. Yo creo que los míos mejor que no escuchen esto. No sé, me parecía que en primer lugar no se trata de una diferencia entre locos y no locos, sino de que la publicidad de abordados o no, exactamente, nos constituye en tanto miembros de una sociedad, sobre todo de una sociedad amplia que vive en ciudades donde la comunicación boca a boca acá ya está bastante interrumpida. Hoy el rumor funciona por otras vías, ¿no? Y se requieren medios que, por ejemplo, ustedes saben por qué la gente come jamón y por qué la gente deja de comer jamón. Es una pregunta muy elemental. Muy simple, porque los publicistas saben que la mejor manera de hacer que la gente consuma jamón es decir que el colegio médico ha detectado que el consumo de 500 kilos diarios de jamón prolonga la vida. Entonces, como es la opinión de los médicos, nos dedicamos a consumir jamón. Al otro día, una compañía opositora que vende, por ejemplo, jamón de pavo, dice no. El colegio médico lo que resolvió que los que consumen jamón van a tener graves problemas de salud, mientras que si empiezan a comer jamón de pavo, entonces, lo que es interesante es cómo la publicidad organiza una serie de cuestiones que aparecen difusas, como es, saben que la gente le hace mucho caso a la opinión del médico. Entonces, no es lo mismo decir que este jamón es rico a decir el jamón está es cierto, apoyado por el médico. Apoyado por el médico o por una asociación de médicos. Claro, por eso lo vemos en las publicidades de dentífrico. A eso iba. O en la de aparatos para adelgazar o los odontólogos, el tabaco. Pero sí, cada uno tiene su organización u asociación y son avaladas, que son avaladas, pero claro, ¿quién lo verifica? El aval, ¿de dónde viene el aval? El desconocimiento del recalentamiento global está dado por ciertas fundaciones que pertenecen a corporaciones que están usufructuando gracias al calentamiento global. Por eso hay dos lobbies, el lobby de los que están en contra del calentamiento global y del lobby que dice que no existe calentamiento global. Pongamos ejemplos es una cuestión de mercado todavía más urticantes. Ustedes saben que últimamente se ha revelado que un niño que se mueve mucho, que juega, que corre, que no hace las tareas, por supuesto porque son estúpidas las tareas que le dan, que no soporta a las tonterías que la maestra o el maestro le quiere enseñar en la clase,
lo califican de trastorno de hiperactividad. Perdón, trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Cuando ustedes ven las campañas van a ver que hay grandes divisiones. Una está organizada por una serie de padres y psicólogos organizados por un laboratorio que vende un tipo de fármaco. Y después hay otros que están en contra, organizados por otro laboratorio que vende otro tipo de fármaco. Para que ustedes tengan una idea de lo que está en juego, en la Argentina, en plena crisis del 2001, uno de los laboratorios declaró que había ganado 52 millones de dólares en plena crisis del 2001 por la venta de medicamentos para los niños para tranquilizarlos. Y después quisiera poner un ejemplo que es todavía mucho más grave, que ustedes lo deben haber vivido ayer. Ustedes saben que ayer, en esta sociedad trágica, porque yo creo que en la actualidad no hay sociedad que no sea eso, una sociedad trágica, hemos perdido ya el paraíso, en un asalto matan a un niño de 3 años. Quien lo mata es otro joven, otro niño, yo iba a decir, no creo que sea un niño, de 16 años. Voy a dejar de lado que René Descartes a los 13 años mataba gente porque era soldado. Sin embargo, todo el mundo lo reconoce como el inventor de la razón en Occidente, René Descartes. Entonces ayer hubo un programa de televisión donde los medios monopólicos, por supuesto ustedes saben, utilizan esto para solicitar la mano dura como solución a este problema. Y del otro lado la respuesta es de una psicóloga bien intencionada que dice no, hay que reconocer que hubo 2 víctimas. Bueno, ahí yo lo que trato de mostrar con esto es el pequeño gramo de verdad que toman para hacer publicidades, si ustedes quieren, en el peor de los sentidos. A esta mujer se le olvidó que solamente hay una víctima, el que murió, el que ya no está en este mundo, nos guste o no, es el niño de 3 años. Yo no puedo decir que hay 2 víctimas, el niño que murió y el joven de 16 años que lo mató. Y que ese joven que hizo lo que hizo, según esta psicóloga, es producto de las actuales condiciones de desamparo que el actual gobierno dejó para las clases más necesitadas. Pequeño problema, otra vez el pequeño gramo de verdad. Si tiene este joven que asesinó 16 años, ¿cuándo nació? Hagan cálculos. Estamos en el 2017. 2002. O sea que del 2002 hasta el 2014, ¿bajo qué gobierno vivió? La Alianza, el kirchnerismo y ahora. Bueno, o sea, sobre uno de los últimos gobiernos que mejor ha tratado, o que ha tratado de hacer a su manera, extender los lazos de protección a los desprotegidos. O sea, que lo que ocurrió con este joven no se puede explicar por la ausencia de cobertura del Estado actual, que obviamente la hay. Algo pasa por otro lado. Si nosotros queremos explicar la violencia que hoy acompaña a muchos robos solamente por las condiciones que este gobierno impone, creo que le dejamos a los malos, a los medios monopólicos de comunicación, el gramo de verdad para que ellos propongan, por ejemplo, la mano dura, las cosas más fascistas, nada más que ahora las cosas más fascistas vienen de forma democrática. Yo no sé qué piensen ustedes. Si no vienen de mano de un uniforme. Ajá, exactamente. No vienen más de un uniforme, No viene de un uniforme, uniforme, sino de un negocio. pero este desmadre, de a ver, ¿cómo te puedo explicar? Este desmadre, ¿de qué manera lo querés encauzar que no fuere violento, por ejemplo? No sé, si mano dura, si matar a todos los choros, no sé, que eso es otra locura. Pero ¿cómo volvés a madre toda esta locura? Bueno, en primer lugar es que yo no soy tan optimista como vos,
de pensar de que existe un camino madre en esta locura de sociedad en la que nos toca vivir. Yo creo que lo que se perdió ya fue, ya no regresa. Pero entonces la vieja delincuencia ya no regresa. No, el código y qué sé yo, en la delincuencia olvídate. Sí. Eso. Entonces, yo no creo que se trate de que para poder estudiar casos como el de ayer habría que no introducir allí elementos que nos hagan perder algo. Este joven fue criado en el momento en que se desarrollaba en la Argentina programas no violentos de extender la red de protección estatal sí. a los más necesitados, a los que estaban, entre comillas, al margen. Se proponía incluirlos, escuchen la palabra, incluirlos en el sistema. Pero ¿en el sistema cuál? ¿En el sistema republicano o en el sistema social y económico en lo cual vivíamos? El sistema de consumo. La idea era convertir a los individuos en consumidores, en tanto en cuanto como consumidores forman parte de un mercado. Y están incluidos en el mercado. Claro, están incluidos en el mercado. Es decir, el mercado lo que quiere siempre es crecer, entonces necesita más consumidores. Pero, es decir, ahora como el mercado se achica, sobra gente. Es decir, no necesitamos que sean consumidores esa gente, esas personas, esos individuos que dejaron de ser tenidos en cuenta tanto por las políticas públicas como privadas. Dejaron de ser de consumidores, no nos interesa lo que pueden consumir. Por eso es que disminuye el consumo de leche, pero aumenta el consumo de autos de alta gama, porque esos son los consumidores que interesan al mercado hoy. Pero lo que nos tendríamos que preguntar es cómo entonces viven los que hoy están al margen, porque los que hoy están al margen, tengamos en cuenta una cosa elemental: el margen está dentro de la sociedad, no está afuera. Lo mismo que los viejos cuadernos, el margen era parte de la hoja. Uno podía escribir al margen o en la hoja, pero la hoja contenía al margen. Los marginados están dentro de este sistema. Yo creo que el nuevo carácter de la violencia, de los delitos, donde casi se mata más, para después, si se puede, se roba, tiene que ver con, en parte, con que se ha instalado en todos lados la lucha por la subsistencia, que es propia de la ley del mercado capitalista. O sea, quienes ejercen ese tipo de violencia hoy día, y que los medios llenan de mucha moral y de pedir de una resolución de mano dura, dejan de lado que lo que hacen con ese tipo de violencia es ejercer la más libre competencia de quien está incluido en el mercado y no quiere salir del mercado de consumo. Pegarle un tiro a alguien por llevarse un celular. Pero vendrían a ser depredadores. ¿Cómo es el sistema capitalista? Esa batalla. ¿Cómo es el mismo sistema capitalista? Animal o sea, regresar casi al origen de los tiempos. Bueno, muchachos, la charla está muy amena, da para debatir, y yo, a mi criterio, el marco familiar tiene mucho que ver en todo esto. Los chiquitos, el nene es una víctima, y como decía la doctora, que ella, en parte, los otros son víctimas de lo que generamos nosotros, lo que genera la familia de esos chicos y la sociedad en general. Creo que venía por ahí lo de la doctora, hablando de víctimas. Bueno, podríamos discutirlo la próxima vez. Queda abierto el debate para la semana que viene. Bueno, esto fue Canillas en el Aire, nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, seguimos la próxima. Chicos, chao, gente, gracias por todo. No llamaste, Damián. Sí, Damián, o sea, nos debes el debate, pero no llames a las 15 el otro viernes, llama a las 14. Chao, gente, un abrazo, gracias, chao, buen fin de semana. Hasta la próxima. AM810 Radio Federal, www.810am.com.ar. Forma parte de la estación que más te gusta.